Buenos días, maestros y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el prosaísmo y José Joaquín Fernández de Lizardi. El término prosaísmo se refiere al defecto de la obra en verso o de cualquiera de sus partes, que consiste en la falta de armonía o entonación poética, o en la demasiada llaneza de la expresión, o en la insulsez y trivialidad del concepto. A finales del siglo XVIII, en Nueva España, algunos poetas criollos se inspiraron en las novedades de la poesía europea, no española, rechazando todo lo español que para ellos representaba la opresión peninsular, y se inclinaron hacia nuevas formas más sencillas. En su lenguaje utilizaron elementos más vulgares y también utilizaron palabras derivadas del náhuatl. Sus obras adquirieron un matiz sociopolítico y patriótico. Los escritores del prosaísmo no creen en los héroes clásicos, del mismo modo que en sus obras no se cantan las hazañas de ningún ser elegido, ni se ocupan tampoco de actores privilegiados en el teatro de la existencia. Su territorio afectivo es la vida ordinaria, poblada por personajes en los que la grandeza se construye sobre rasgos anómalos, como la actitud individual ante fenómenos vitales como el fracaso, la soledad o la incertidumbre, donde analiza la dimensión estética presente en la vida cotidiana. Podemos destacar tres principales características del prosaísmo, que son carencia de ritmo y armonía. Dentro del contexto de la creación literaria se encuentran expresiones vulgares y defensa de una ideología común. José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi y Gutiérrez nació en Ciudad de México el 15 de noviembre de 1776 y se le conoce como uno de los precursores de la narrativa latinoamericana y como el pensador mexicano. Su obra más importante es El Periquillo Sarniento. El día de hoy les relataremos los datos más importantes de su vida y sus obras. Lizardi nació en Tepoztlán como un criollo español, pero de una familia de bajos recursos. Estudió el bachillerato en filosofía en el Colegio de San Ildefonso, pero después abandonó los estudios por la repentina muerte de su padre. Aunque tiene obras en verso, se le conoce también por su trabajo periodístico, empezando después de que se impuso el régimen constitucional del Virreinato de Nueva España. Editó 9 periódicos de 1811 a 1827 y al llegar la independencia mexicana se le otorga un sueldo excepcional por sus obras a la patria. Murió de tuberculosis en 1827. Se le considera la figura que inauguró la novela en México y en Latinoamérica. Su periódico más conocido fue El Pensador Mexicano, que editó entre 1812 y 1814, y al ser limitada la libertad de prensa fue encarcelado. Al salir de la cárcel se inclinó a las novelas. Su primer y más célebre trabajo fue El Periquillo Sarniento, publicado en 1816. Después siguió Noches Tristes y Día Alegre en 1818 y La Quijotita y su prima en 1819. Lo más importante de sus obras es que se preocupa por la ética, la moral y el material filosófico, enfocando a sus personajes en situaciones en donde aprenden y toman enseñanzas de las consecuencias de sus acciones. Valora la educación, tanto así que pone a sus personajes a afrontar dificultades causadas por la falta de educación instruida por sus familias y la mala moral. También utiliza frases y anécdotas de los escritores famosos de la época para poder reproducir el lenguaje de las diferentes clases de la época. A continuación, les presentamos un pequeño análisis de su obra póstuma, Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda. No contento con prodigarme tantas expresiones cariñosas, hizo llevar aguardiente, y no poco. Bebimos alegremente, y luego que el áspero licor envió sus ligeros espíritus a la cabeza, comenzó a contarme la historia de su vida, con tanta ingenuidad y sencillez, que en breve conocí que era un caballero ilustre, rico, útil a la sociedad, de una conducta irreprensible. En fin, ni más ni menos como yo. Y como pares cum paribus facile, congregantur, o cada oveja con su pareja, para que ustedes lo entiendan, luego que yo supe quién era y tan a raíz, lo confirmé en mi amistad, y le dije que pondría en sus manos todos mis asuntos. Al observar este texto, claramente podemos ver cómo utiliza el lenguaje popular, combinado con el lenguaje culto. También se nota la falta de adornos literarios y palabras decoradas. Es el prosaísmo en su máxima expresión. Resalta los valores y la moralidad, siendo la amistad el punto central.
Y por eso mismo es que sus obras son tan relevantes para el contexto histórico de la época y por qué siguen siendo relevantes para la nuestra. La escritura de Lizardi está escrita en un lenguaje universal, que no se queda atrás al pasar el tiempo y con enseñanzas aplicables para todos los tiempos.